El sol de la mañana caía con fuerza sobre los techos metálicos de la base Claymore, haciendo que el aire vibrara con un calor seco y penetrante. A esa hora, la oficina de suministros solía estar semivacía y tranquila, pero aquel día la tensión podía sentirse incluso antes de entrar. El cabo administrativo Samuel Ortiz ajustó su uniforme por tercera vez mientras miraba la pantalla de su computadora. Tenía la sensación de que la jornada se torcería en cualquier momento. Y tenía razón. El contratista que esperaba frente al mostrador llevaba ya varios minutos en silencio. Su porte era sereno, imperturbable. Era un hombre de unos 40 y tantos años, alto, de hombros anchos y expresión tranquila, aunque sus ojos transmitían algo mucho más profundo, una calma curtida en lugares donde la vida pendía de un hilo. Su nombre, según el expediente que Ortiz había revisado, era Lorenzo Ale. Un soldado convertido en contratista civil. Nada fuera de lo común. Nada que llamara la atención. Al menos así lo creían quienes no sabían leer la historia grabada en el rostro de un veterano. Ortiz tragó saliva cuando escuchó pasos acercándose. 3 tenientes recién graduados de la Academia Militar irrumpieron en la oficina con una mezcla de arrogancia e inseguridad. Eran jóvenes, impetuosos y, como muchos oficiales novatos, demasiado confiados en su autoridad. Teniente Randall Pierce, Teniente Gavin Brooks y Teniente Andrew Keller. Los 3 se habían ganado cierta fama en pocas semanas, y no precisamente por su eficiencia. A menudo confundían mando con prepotencia, y protocolo con superioridad. Pierce fue el primero en acercarse al mostrador. ¿Y este señor?, preguntó sin disimular su desdén. Ortiz intentó mantener la compostura. Es un contratista, señor. Está solicitando equipo para una misión asignada. Los 3 oficiales clavaron sus ojos en Lorenzo Ale como si fuera una molestia ajena a su mundo. Brooks frunció el ceño. ¿Contratista? ¿Y desde cuándo los contratistas piden equipo táctico de nivel militar? ¿Quién autorizó esto? La solicitud viene firmada por el Comando de Operaciones Especiales, respondió Ortiz con voz prudente. Pero Keller ya se acercaba a Lorenzo, midiendo su postura, su barba ligeramente crecida, su uniforme sin insignias. Todo lo que veía lo interpretaba mal. ¿Tiene credenciales válidas?, preguntó Keller, como si esperara pillarlo en una mentira. Lorenzo Ale, de pie, erguido y tranquilo, entregó su identificación sin una palabra. No había irritación en su mirada, solo paciencia. Quizá resignación. Los jóvenes oficiales examinaron la tarjeta con exagerada suspicacia, intercambiando miradas que insinuaban duda, desprecio y falta de experiencia. Esto podría ser falso, espetó Pierce. Los contratistas inflan credenciales todo el tiempo, añadió Brooks. Ortiz sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaban cruzando la línea, pero no tenía autoridad para corregirlos. Intentó intervenir. Con permiso, señores, la solicitud está verificada. El sistema. Cállese, soldado, lo cortó Pierce. Nosotros decidiremos qué es legítimo y qué no. Lorenzo mantuvo la calma. Su voz fue firme, pero respetuosa. Todo está en orden, tenientes. Estoy aquí para recoger el equipo que se me asignó. Nada más. Su serenidad irritó aún más a los oficiales jóvenes. Nos está hablando como si tuviéramos que creerle, resopló Keller. Quizá deberíamos informar al general que alguien intenta hacerse pasar por personal autorizado, añadió Brooks, con una sonrisa arrogante. Ese comentario cayó como un martillo en la sala. Ortiz abrió los ojos de par en par. Y entonces, como si el destino hubiera querido subrayar su error, la puerta se abrió con fuerza. El general Donovan Mercer, un hombre de presencia colosal y voz que podía helar la sangre de cualquiera, cruzó la entrada con paso decidido. Detrás de él venían 2 suboficiales que apenas podían seguir su ritmo. Los 3 tenientes se cuadraron de inmediato, pálidos, rígidos como estatuas. Mercer los observó con un gesto que cruzaba entre la paciencia agotada y la autoridad absoluta. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó con voz grave. Ortiz intentó hablar, pero se quedó sin palabras. Pierce dio un paso adelante. Señor, este contratista está solicitando equipos sin credenciales válidas. ¿Sospechamos? Pero Mercer levantó una mano, pidiendo silencio. Tomó la tarjeta de identificación de Lorenzo y la observó apenas unos segundos. Fue suficiente para que su expresión cambiara. Teniente Pierce, ¿me está diciendo que usted cuestionó la autenticidad de la credencial de este hombre?, preguntó Mercer.
Los tres oficiales intercambiaron miradas nerviosas. Señor, ¿no estábamos seguros? El general suspiró. Luego miró directamente a Lorenzo. Es bueno verlo nuevamente, maestro sargento retirado Ale. Los tenientes palidecieron. Para su información, continuó Mercer, este hombre realizó 3 despliegues con la Fuerza de Tareas Centinela. Lideró una unidad rodeada durante 14 horas bajo fuego enemigo. Salvó 8 vidas cuando la línea defensiva se quebró. Y cuando pidió apoyo aéreo, se negó a evacuar hasta que su último hombre estuviera a salvo. Por esa operación fue condecorado con la Estrella de Plata. ¿Debería seguir? El silencio que siguió fue casi insoportable. La realidad cayó como un peso sobre los 3 jóvenes oficiales. Habían pasado la mañana deshonrando a un veterano cuya valentía superaba con creces cualquier cosa que ellos hubieran vivido. Keller bajó la mirada, Brooks retrocedió un paso y Pierce parecía desear que la tierra lo tragara. Mercer se acercó a ellos. Juzgaron su valor por su apariencia, dijo con frialdad, en lugar de por sus méritos. Ese, tenientes, es un error que un líder no puede permitirse. Los oficiales tragaron saliva, incapaces de articular palabra. El general se volvió hacia Ortiz. Soldado Ortiz, procese de inmediato la solicitud del señor Ale. Con prioridad absoluta. Sí, señor, respondió Ortiz, casi respirando aliviado. Mientras el ambiente se espesaba con vergüenza y revelaciones, Lorenzo Ale permanecía sereno, casi compasivo con los jóvenes que lo habían juzgado. Su calma no era superioridad. Era experiencia. Era alguien que había visto el verdadero rostro del liderazgo. Y mientras la orden se ejecutaba, la mañana daba un giro que marcaría a todos los presentes. La atmósfera en la oficina de suministros seguía cargada cuando el general Donovan Mercer terminó de hablar. El impacto de sus palabras aún resonaba en las paredes metálicas. Los 3 tenientes parecían haber envejecido varios años en cuestión de minutos. Pierce mantenía los labios apretados, Brooks tragaba saliva con dificultad y Keller no podía apartar la mirada del suelo. Lorenzo Ale se mantuvo en silencio, erguido y respetuoso, como si la situación no lo afectara. Pero, en su interior, reconocía que conocía bien aquel tipo de error, el juicio rápido, la arrogancia del recién llegado, la ignorancia cubierta de autoridad. Lo había visto muchas veces durante su carrera. Aún así, verlo desde fuera solo lo convencía de algo, la experiencia seguía siendo un maestro implacable. Señores, dijo Mercer con una calma aterradora, ustedes 3 se quedarán aquí. Tengo asuntos que tratar con ustedes más tarde. Soldado Ortiz, continúe. Ortiz se apresuró a entrar datos, nervioso y sudando, pero aliviado de estar fuera del foco de atención. Tecleaba con manos temblorosas, tratando de evitar errores que pudieran empeorar aún más la escena. Cada clic del teclado era casi un suspiro de alivio. Mercer dio unos pasos hacia Lorenzo. Ale, me alegra verlo en pie. Creí que no volvería a trabajar con nosotros. No tenía planes, general, respondió Lorenzo con una ligera sonrisa. Pero algunas misiones merecen reconsiderarse. Eso es cierto, repuso Mercer. Y usted siempre ha conocido la diferencia entre servir por obligación y servir por propósito. Los jóvenes oficiales escuchaban cada palabra, como si cada frase fuera un ladrillo más en el muro de vergüenza acumulada. Lorenzo no los miraba, no para hacerlos sentir peor, sino porque sabía que la lección debía venir de la autoridad correcta, no de él. Tenientes, continuó Mercer volviéndose hacia ellos, quiero que entiendan lo que significa liderazgo real. No se trata de dar órdenes. No se trata del brillo de su rango, ni de la comodidad de un escritorio. Liderar significa cargar con la responsabilidad de otros, incluso cuando esa carga parece imposible. Significa que, cuando todo se derrumba, ustedes son los últimos en retirarse. Eso es lo que Ale hizo, y ustedes lo trataron como si fuera un impostor. Pierce respiró hondo, armándose de valor. Señor, no teníamos intención de faltar al respeto. Solo intentaron justificar un prejuicio, interrumpió Mercer. Y eso es peor que un simple error. El prejuicio es una venda voluntaria que impide ver la verdad. Y ustedes la eligieron. Brooks bajó la cabeza, derrotado. Keller simplemente cerró los ojos, consciente de que su orgullo le había jugado una mala pasada. Lorenzo habló por primera vez desde que la confrontación comenzó. General, ellos hicieron lo que creían era correcto para proteger el protocolo de la base. No se ha causado daño mayor. Mercer ladeó la cabeza, estudiando a Lorenzo.
Siempre tan generoso para con los demás, Ale. Sabes que esta lección debe quedar clara. Así es, respondió Lorenzo. Pero no se aprende nada si la humillación es mayor que la enseñanza. El general lo observó en silencio, reflexionando unos segundos. Finalmente asintió. Muy bien. Pero habrá consecuencias, y serán instructivas, no punitivas. Se giró hacia los tenientes y su voz se volvió firme como el acero. Quiero que cada uno de ustedes redacte un informe detallado sobre la Operación Zenit. Quiero análisis de liderazgo, toma de decisiones bajo fuego enemigo y evaluación de riesgo en condiciones críticas. Sus informes estarán en mi escritorio este viernes a primera hora. Los 3 oficiales asintieron, tensos, comprendiendo que no había margen para excusas. Y otra cosa, añadió Mercer. Cada uno de ustedes se disculpará adecuadamente con el señor Ale por cuestionar su integridad sin fundamento. Keller tragó saliva. Brock sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Pierce dio un paso incierto hacia adelante, consciente de que era el más responsable de los 3. El teniente Pierce habló primero, con la voz quebrada por el peso del error. Señor Ale, le ofrezco mis disculpas. No valoré su experiencia ni su servicio. Mi comportamiento fue inapropiado. Lorenzo asintió. Acepto su disculpa, teniente. Aprender es parte del camino. Brock siguió, inquieto. Yo también le pido disculpas, señor. Hice suposiciones basadas en nada. No volverá a ocurrir. Gracias, respondió Lorenzo. Todos aprendemos algo nuevo cada día. Por último, Keller se acercó, casi sin voz. Fui irrespetuoso. Siento haber dudado de usted sin razón. No fue profesional. Lo importante, dijo Lorenzo, es que reconozcan cuando se equivocan y no repitan el error. Eso es liderazgo también. Mercer cruzó los brazos, observando el intercambio. Así es como se manejan los errores en el mundo militar, dijo con firmeza. Se reconoce la falta, se aprende de ella y se sigue adelante con mejor criterio. En ese momento, Ortiz levantó la vista de la computadora. General, señor Ale, la solicitud está aprobada y procesada. El equipo estará listo para recogerse a las 14 horas. Bien hecho, Ortiz, dijo Mercer. Y bajo presión, además. Ortiz sonrió tímidamente, sintiéndose por primera vez útil en toda la mañana. Mercer volvió a los tenientes. Aparte de sus informes, dedicarán tiempo a estudiar los perfiles de servicio de los condecorados con la Estrella de Plata y la Medalla de Honor. Quiero que aprendan a reconocer la verdadera excelencia militar cuando la tengan enfrente, no cuando sea demasiado tarde. Los jóvenes oficiales asintieron, sabiendo que había mucho que corregir en su perspectiva. Lorenzo recogió los documentos que Ortiz le entregó y se preparó para marcharse. Mientras lo hacía, Mercer lo llamó. Ale, tengo una propuesta para usted, dijo el general. Nuestro programa de desarrollo para oficiales subalternos necesita una voz experta. ¿Estaría dispuesto a compartir sus conocimientos con ellos? Lorenzo lo pensó un instante. No le gustaba la exposición pública, pero sí creía profundamente en formar a quienes algún día liderarían soldados reales. Sería un honor, general, respondió. Siempre que haya jóvenes dispuestos a aprender, estaré dispuesto a enseñar. Los 3 tenientes lo miraron con una mezcla de respeto, humildad y un reconocimiento silencioso de lo que no supieron ver antes. La jornada, que había comenzado con prejuicios y confrontación, ahora dejaba un aire distinto, el inicio de una lección que los acompañaría por toda su carrera militar. Una lección sobre dignidad, respeto y el tipo de liderazgo que no se aprende en aulas, sino en campos donde la vida pesa más que cualquier insignia. La atmósfera en la oficina de suministros seguía cargada cuando el general Donovan Mercer terminó de hablar. El impacto de sus palabras aún resonaba en las paredes metálicas. Los 3 tenientes parecían haber envejecido varios años en cuestión de minutos. Pierce mantenía los labios apretados, Brooks tragaba saliva con dificultad y Keller no podía apartar la mirada del suelo. Lorenzo Ale se mantuvo en silencio, erguido y respetuoso, como si la situación no lo afectara. Pero, en su interior, reconocía que conocía bien aquel tipo de error, el juicio rápido, la arrogancia del recién llegado, la ignorancia cubierta de autoridad. Lo había visto muchas veces durante su carrera. Aún así, verlo desde fuera solo lo convencía de algo, la experiencia seguía siendo un maestro implacable. Señores, dijo Mercer con una calma aterradora, ustedes 3 se quedarán aquí. Tengo asuntos que tratar con ustedes más tarde.
Soldado Ortiz, continúe. Ortiz se apresuró a entrar datos, nervioso y sudando, pero aliviado de estar fuera del foco de atención. Tecleaba con manos temblorosas, tratando de evitar errores que pudieran empeorar aún más la escena. Cada clic del teclado era casi un suspiro de alivio. Mercer dio unos pasos hacia Lorenzo. Ale, me alegra verlo en pie. Creí que no volvería a trabajar con nosotros. No tenía planes, general, respondió Lorenzo con una ligera sonrisa. Pero algunas misiones merecen reconsiderarse. Eso es cierto, repuso Mercer. Y usted siempre ha conocido la diferencia entre servir por obligación y servir por propósito. Los jóvenes oficiales escuchaban cada palabra, como si cada frase fuera un ladrillo más en el muro de vergüenza acumulada. Lorenzo no los miraba, no para hacerlos sentir peor, sino porque sabía que la lección debía venir de la autoridad correcta, no de él. Tenientes, continuó Mercer volviéndose hacia ellos, quiero que entiendan lo que significa liderazgo real. No se trata de dar órdenes. No se trata del brillo de su rango, ni de la comodidad de un escritorio. Liderar significa cargar con la responsabilidad de otros, incluso cuando esa carga parece imposible. Significa que, cuando todo se derrumba, ustedes son los últimos en retirarse. Eso es lo que Ale hizo, y ustedes lo trataron como si fuera un impostor. Pierce respiró hondo, armándose de valor. Señor, no teníamos intención de faltar al respeto. Solo intentaron justificar un prejuicio, interrumpió Mercer. Y eso es peor que un simple error. El prejuicio es una venda voluntaria que impide ver la verdad. Y ustedes la eligieron. Brooks bajó la cabeza, derrotado. Keller simplemente cerró los ojos, consciente de que su orgullo le había jugado una mala pasada. Lorenzo habló por primera vez desde que la confrontación comenzó. General, ellos hicieron lo que creían era correcto para proteger el protocolo de la base. No se ha causado daño mayor. Mercer ladeó la cabeza, estudiando a Lorenzo. Siempre tan generoso para con los demás, Ale. Sabes que esta lección debe quedar clara. Así es, respondió Lorenzo. Pero no se aprende nada si la humillación es mayor que la enseñanza. El general lo observó en silencio, reflexionando unos segundos. Finalmente asintió. Muy bien. Pero habrá consecuencias, y serán instructivas, no punitivas. Se giró hacia los tenientes y su voz se volvió firme como el acero. Quiero que cada uno de ustedes redacte un informe detallado sobre la Operación Zenit. Quiero análisis de liderazgo, toma de decisiones bajo fuego enemigo y evaluación de riesgo en condiciones críticas. Sus informes estarán en mi escritorio este viernes a primera hora. Los tres oficiales asintieron, tensos, comprendiendo que no había margen para excusas. Y otra cosa, añadió Mercer. Cada uno de ustedes se disculpará adecuadamente con el señor Ale por cuestionar su integridad sin fundamento. Keller tragó saliva. Brooks sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Pierce dio un paso incierto hacia adelante, consciente de que era el más responsable de los tres. El teniente Pierce habló primero, con la voz quebrada por el peso del error. Señor Ale, le ofrezco mis disculpas. No valoré su experiencia ni su servicio. Mi comportamiento fue inapropiado. Lorenzo asintió. Acepto su disculpa, teniente. Aprender es parte del camino. Brooks siguió, inquieto. Yo también le pido disculpas, señor. Hice suposiciones basadas en nada. No volverá a ocurrir. Gracias, respondió Lorenzo. Todos aprendemos algo nuevo cada día. Por último, Keller se acercó, casi sin voz. Fui irrespetuoso. Siento haber dudado de usted sin razón. No fue profesional. Lo importante, dijo Lorenzo, es que reconozcan cuando se equivocan y no repitan el error. Eso es liderazgo también. Mercer cruzó los brazos, observando el intercambio. Así es como se manejan los errores en el mundo militar, dijo con firmeza. Se reconoce la falta, se aprende de ella y se sigue adelante con mejor criterio. En ese momento, Ortiz levantó la vista de la computadora. General, señor Ale, la solicitud está aprobada y procesada. El equipo estará listo para recogerse a las 14 horas. Bien hecho, Ortiz, dijo Mercer. Y bajo presión, además. Ortiz sonrió tímidamente, sintiéndose por primera vez útil en toda la mañana. Mercer volvió a los tenientes. Aparte de sus informes, dedicarán tiempo a estudiar los perfiles de servicio de los condecorados con la Estrella de Plata y la Medalla de Honor.
Quiero que aprendan a reconocer la verdadera excelencia militar cuando la tengan enfrente, no cuando sea demasiado tarde. Los jóvenes oficiales asintieron, sabiendo que había mucho que corregir en su perspectiva. Lorenzo recogió los documentos que Ortiz le entregó y se preparó para marcharse. Mientras lo hacía, Mercer lo llamó. «Ale, tengo una propuesta para usted», dijo el general. «Nuestro programa de desarrollo para oficiales subalternos necesita una voz experta. ¿Estaría dispuesto a compartir sus conocimientos con ellos?» Lorenzo lo pensó un instante. No le gustaba la exposición pública, pero sí creía profundamente en formar a quienes algún día liderarían soldados reales. «Sería un honor, general», respondió. «Siempre que haya jóvenes dispuestos a aprender, estaré dispuesto a enseñar». Los tres tenientes lo miraron con una mezcla de respeto, humildad y un reconocimiento silencioso de lo que no supieron ver antes. La jornada, que había comenzado con prejuicios y confrontación, ahora dejaba un aire distinto, el inicio de una lección que los acompañaría por toda su carrera militar. Una lección sobre dignidad, respeto y el tipo de liderazgo que no se aprende en aulas, sino en campos donde la vida pesa más que cualquier insignia. 2 semanas después del incidente en la oficina de suministros, la base Claymore amaneció con un aire distinto. El sol iluminaba el campo de entrenamiento y los edificios administrativos con un brillo sereno, como si la base entera se preparara para algo importante. En la entrada principal, un vehículo oficial se detuvo y de él descendió Lorenzo Ale, esta vez no como contratista, sino vestido con su uniforme de gala. El uniforme azul oscuro estaba impecablemente planchado. Sobre su pecho brillaban varias cintas de campaña y, entre ellas, resplandecía la estrella de plata que tantos silencios había provocado en su pasado. Sus botas relucían como recién pulidas y su porte emanaba una mezcla de solemnidad y autoridad tranquila. Era un hombre que había enfrentado la guerra y regresado con cicatrices invisibles, pero también con la dignidad intacta. El general Donovan Mercer lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y un gesto de aprobación. «Ale», dijo, sonriendo. «Me alegra que haya venido. Los oficiales subalternos están ansiosos por escucharlo». «El honor es mío, general», respondió Lorenzo. «La formación de la próxima generación siempre será un deber que jamás rechazaré». Ambos caminaron por el pasillo principal hacia el edificio de conferencias. En las paredes colgaban fotografías de antiguos batallones, comandantes históricos y operaciones llevadas a cabo por unidades de élite. Era el tipo de lugar que recordaba a todos lo que significaba servir. En la sala de conferencias, unos 30 jóvenes oficiales esperaban impacientes. Sus libretas y tabletas estaban listas, los asientos ordenados en filas limpias. En la primera fila, como si su presencia fuera parte de la lección, estaban sentados los 3 tenientes que semanas atrás habían protagonizado el incidente, Pierce, Brooks y Keller. Los 3 lucían más sobrios, más humildes. Y, sobre todo, más atentos. Cuando Lorenzo Ale entró, la sala entera se quedó en silencio. Su uniforme, sus medallas, su presencia, no necesitaba presentación. Era como si la esencia misma de la experiencia militar se hubiese materializado frente a ellos. Mercer tomó la palabra. «Oficiales, permítanme presentarles al maestro sargento retirado Lorenzo Ale. Su experiencia en combate y liderazgo en condiciones extremas habla por sí sola. Hoy está aquí para impartir una lección que muchos en esta profesión solo llegan a comprender cuando ya es demasiado tarde». Lorenzo se acercó al podio. No necesitó golpear el micrófono ni pedir atención. Su sola figura bastaba para mantener la sala en un silencio disciplinado. «Buenos días», comenzó con una voz calmada y equilibrada. «No estoy aquí para deslumbrarlos con hazañas ni para contarles historias de guerra destinadas a inspirar miedo o admiración. Estoy aquí para hablarles de liderazgo real. El que se ejerce cuando las cosas salen mal, porque siempre, tarde o temprano, salen mal». Miró directamente a los 3 tenientes en la primera fila. No con reproche, sino con reconocimiento. «El liderazgo», continuó, «no depende del rango en su hombro ni del brillo en su placa. Depende de lo que hagan cuando nadie los ve. De cómo actúan cuando la responsabilidad recae sobre ustedes y cada decisión puede marcar la diferencia entre que un soldado vuelva a casa o no». Abrió una carpeta y colocó unas notas sobre el podio, aunque apenas las miraría. «En una de mis operaciones, nos vimos rodeados por fuego enemigo durante 14 horas. No teníamos ventaja, no teníamos superioridad numérica y el apoyo aéreo tardó más de lo previsto. Mis soldados estaban agotados, heridos,
asustados, pero aún miraban hacia mí esperando órdenes. En ese momento entendí que ser líder no es saber qué hacer cuando todo está bien. Es saber qué hacer cuando tú mismo estás al borde del quiebre y aún así tienes que mantener a tu unidad firme. Algunos oficiales tomaron notas frenéticamente. Otros escuchaban sin siquiera parpadear. Un líder no se retira hasta que todos estén a salvo, dijo con firmeza. Un líder es el último en evacuar, el último en comer, el último en dormir. Un líder no se mide por lo que consigue para sí mismo, sino por lo que logra para su gente. Camino lentamente hacia un extremo del escenario, dejando que sus palabras calaran. He visto oficiales brillantes caer en el error de creer que su rango les daba autoridad automática. Y también he visto soldados alistados, sin rango ni adornos, liderar con más sabiduría en un solo día de combate que otros en toda su carrera. Se detuvo y observó a los presentes uno a uno. La autoridad se puede otorgar, continuó, pero el respeto se gana. Y se gana con carácter, con integridad y con la capacidad de reconocer los errores. Incluso los propios. Los tenientes Pierce, Brooks y Keller intercambiaron miradas casi imperceptibles, cada uno recordando la lección que habían aprendido a la fuerza. Lorenzo retomó su posición en el centro de la sala. Ustedes serán responsables de hombres y mujeres que depositarán en ustedes su confianza total. Cuando llegue un día oscuro, porque llegará, esos soldados necesitarán líderes que sepan escuchar, observar, pensar y actuar más allá del ego o la apariencia. Hizo una pausa, dejando que el silencio subrayara su mensaje. Si alguna vez dudan de cómo liderar, piensen en lo siguiente: el liderazgo auténtico comienza cuando el valor supera al orgullo. El general Mercer observaba desde un costado, satisfecho. La sala estaba absorta, completamente inmersa en las palabras del veterano. Las preguntas no tardaron en llegar. Señor Ale, dijo una teniente levantando la mano, ¿cómo se gana la confianza de un pelotón que no te conoce? Con coherencia, respondió Lorenzo sin dudar. No pueden pedir respeto si ustedes mismos no lo practican. Sean justos. Sean firmes. Sean humanos. Los soldados saben distinguir entre autoridad real y autoridad fingida. Otro oficial preguntó. ¿Cómo se toman decisiones bajo presión cuando todos dependen de ti? No esperen a que la presión los sorprenda, contestó. Entrenen su mente para el caos. Imaginen escenarios. Evalúen riesgos antes de necesitarlos. Y cuando llegue el momento, tomen la decisión que favorezca la supervivencia y el propósito, no la que salve su orgullo. Durante 2 horas, Lorenzo respondió preguntas, narró momentos de liderazgo crítico, y explicó con detalle los principios que mantenían unida a una unidad incluso en los peores días. Al finalizar, Mercer se puso de pie y anunció. A partir de hoy, el maestro sargento Ale será asesor permanente en el programa de desarrollo de oficiales subalternos. Impartirá sesiones mensuales sobre liderazgo en combate y ética militar. La sala estalló en aplausos. No por obligación, sino por respeto genuino. Lorenzo, por su parte, sintió algo que no experimentaba desde hacía tiempo: propósito. Su vida militar no había terminado. Simplemente había tomado una nueva forma. La semilla plantada semanas atrás en una oficina de suministros se había convertido en algo mucho mayor. Donde hubo prejuicio, ahora había aprendizaje. Donde hubo arrogancia, ahora había humildad. Y donde hubo un malentendido, ahora surgía un puente entre generaciones. La primera sesión de formación impartida por Lorenzo Ale dejó una marca profunda en los jóvenes oficiales de la base Claymore. Pero, para sorpresa de muchos, el impacto más fuerte no se vio ese mismo día, sino en las semanas siguientes, cuando las enseñanzas comenzaron a filtrarse en la rutina diaria de la base. La presencia de Ale se convirtió en un recordatorio viviente de que la experiencia real podía iluminar incluso los rincones más rígidos de la burocracia militar. En el edificio administrativo, los oficiales subalternos hablaban con un tono distinto. Se escuchaban menos órdenes precipitadas y más preguntas destinadas a entender. Las discusiones sobre procedimientos incluían, por primera vez, reflexiones sobre liderazgo. Y en el fondo de todo ese cambio había 3 nombres que se repetían una y otra vez: Pierce, Brooks y Keller. Los 3 tenientes, después del incidente en la oficina de suministros, se habían convertido en los estudiantes más dedicados del programa. Ya no era una cuestión de corrección disciplinaria, sino un deseo genuino de mejorar. Cada mañana llegaban antes que los demás, estudiaban informes históricos y revisaban viejos manuales de combate que antes consideraban anticuados.
Era como si una grieta en su percepción se hubiera abierto, dejando entrar una luz que necesitaban desde hacía mucho. Lorenzo Ale lo notó desde el primer día. Cuando regresó para su segunda sesión mensual, encontró a los 3 oficiales revisando documentos relacionados con operaciones militares pasadas. Se detuvo unos pasos detrás de ellos, escuchando en silencio. «Esta parte no tiene sentido», decía Keller, frunciendo el ceño mientras señalaba un mapa. ¿Por qué demonios habrían avanzado por un corredor tan estrecho? Porque no tenían alternativa, respondió Pierce, más calmado. Lo intentaron todo antes de tomar esa decisión. Y el comandante asumió el riesgo para salvar tiempo, no para lucirse. Brooks asintió. Sí, pero aún así fue una decisión terrible. Perdieron a 8 hombres. A veces no hay decisiones buenas, intervino Lorenzo, con su tono grave pero sereno. Los 3 oficiales se giraron de inmediato y se pusieron firmes. Él levantó una mano con una sonrisa ligera, invitándolos a relajarse. Continúen, dijo. Están empezando a ver la parte difícil del liderazgo. Pierce tomó la palabra. Señor, estamos estudiando diferentes operaciones problemáticas. Queremos entender qué llevó a esos líderes a tomar decisiones que resultaron desastrosas. Lorenzo asintió despacio. La historia está llena de errores, respondió. Pero también está llena de personas que hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. El liderazgo no es un tablero de ajedrez donde siempre ves la estrategia completa. A veces solo ves una pieza. Y aún así debes moverla. La segunda sesión comenzó con un ambiente distinto. Los oficiales ya no estaban simplemente escuchando, estaban absorbiendo, cuestionando, analizando. Lorenzo se paró frente a ellos y comenzó la clase con una reflexión inesperada. Hoy no voy a hablarles de combate, dijo. Hoy hablaremos de algo más difícil. Reconocer cuando están equivocados. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas. Era evidente que ese no era un tema común en su formación. He visto pelotones enteros perder la moral, continuó, no por falta de recursos, sino por líderes incapaces de admitir que tomaron una mala decisión. La terquedad es una de las formas más peligrosas de orgullo. Abrió una carpeta y sacó un informe arrugado por el tiempo. Les contaré algo que no aparece en ningún manual. En 2011, durante un despliegue en el corredor de Tagab, yo estaba al mando de un equipo pequeño. El terreno era infame, montañas empinadas, pasos estrechos y una red de pueblos hostiles. Un día recibimos información de inteligencia sobre un posible movimiento enemigo. Tomé una decisión precipitada y nos movimos sin verificar lo suficiente. Una emboscada nos atrapó 5 minutos después. Perdimos a un hombre y 2 resultaron heridos. La sala se quedó en silencio. Yo fui el responsable, admitió. Mi error. Mi precipitación. Mi ego creyendo que mi intuición era más fiable que los protocolos. Los oficiales escuchaban con un respeto que trascendía el rango. Pocas veces un veterano condecorado compartía una falla personal con tanta honestidad. Pero ese error me enseñó el valor de la humildad. Nadie, ni el más experimentado de los soldados, está exento de equivocarse. Lo importante es qué hacen después. Volvió a mirar a los tenientes de la primera fila. Ustedes, continuó, dieron un paso importante cuando reconocieron públicamente su error. No subestimen lo que eso significa. Admitir una falta es el primer acto de liderazgo auténtico. La lección avanzó entre debates, preguntas y reflexiones profundas. Al finalizar, el general Mercer se acercó a Lorenzo. Están progresando, dijo con orgullo. Tienen potencial, respondió Ale. Pero necesitan más que teoría. Necesitan ver lo que significa enfrentar una situación real. Mercer frunció el ceño, interesado. ¿Qué tienes en mente? Lorenzo guardó silencio unos segundos. Un ejercicio completo, propuso al fin. Un entrenamiento de toma de decisiones bajo presión. Algo realista, que los saque de la zona de confort. No simulacros básicos ni caminatas tácticas. Hablo de un escenario completo, estrés, comunicación limitada, recursos escasos, decisiones imprevistas. El general meditó la propuesta. Podría ser una buena experiencia, admitió. Pero un ejercicio así requiere planificación y autorización. Déjemelo a mí, dijo Lorenzo con una determinación que recordó al general porque este hombre era tan respetado. Durante los días siguientes,
Lorenzo trabajó sin descanso para preparar lo que sería el ejercicio más exigente que la base Claymore había visto en años. Revisó mapas, rutas, equipos, simulaciones, reglas, protocolos, escenarios y contingencias. Su objetivo no era poner en riesgo a nadie, sino enseñarles que la presión real no avisa antes de llegar. Cuando finalmente presentó el plan al general Mercer, este lo leyó con atención. «Esto es intenso», dijo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «La guerra también lo es», respondió Lorenzo con serenidad. Mercer asintió. «Aprobado». La noticia se extendió por la base en cuestión de horas. Los jóvenes oficiales participarían en un ejercicio de liderazgo extremo bajo la supervisión del hombre que había sobrevivido a situaciones que para muchos eran solo capítulos de un libro de historia militar. No hubo quejas. No hubo resistencia. Solo expectativas y una tensión silenciosa. Especialmente en la primera fila de los oficiales más jóvenes, donde 3 tenientes comprendían mejor que nadie lo que estaba en juego. El día del ejercicio se acercaba y, con él, una lección que ninguno olvidaría. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la base Claymore cuando los oficiales subalternos comenzaron a llegar al punto de reunión designado para el ejercicio. El aire estaba cargado de anticipación, mezclado con una tensión que ningún entrenamiento convencional podía generar. Lorenzo Ale ya estaba allí, revisando mentalmente los detalles finales del escenario. Su presencia era imponente pero tranquila, un recordatorio silencioso de que el liderazgo se mide en la acción, no en los títulos. Los 3 tenientes de la oficina de suministros, Pierce, Brooks y Keller, se encontraban entre los primeros en llegar. Sus uniformes estaban impecables, pero sus rostros reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo. Habían pasado semanas estudiando informes y revisando antiguos mapas de combate, pero nada de eso podía prepararlos completamente para lo que se avecinaba. Su pasado reciente en la oficina de suministros les había dejado lecciones sobre humildad y respeto, pero ahora debían aplicarlas bajo presión real. «Buenos días», dijo Ale, con su voz firme pero calmada. «Hoy no habrá descansos ni advertencias. Cada decisión que tomen tendrá consecuencias inmediatas en el ejercicio. Recuerden, esto no es un simulacro simple. Este es un escenario de liderazgo realista». Los oficiales asintieron, mientras Ale continuaba explicando los objetivos: asegurar un área crítica, tomar decisiones rápidas bajo presión, priorizar recursos limitados y manejar un equipo virtual que representaba soldados en el campo. Lo que parecía un ejercicio rutinario pronto se transformó en un rompecabezas de logística, estrategia y comunicación, todo bajo el cronómetro implacable. Pierce fue designado líder de un pequeño grupo que debía infiltrarse en un área urbana simulada. Brooks y Keller tendrían responsabilidades de soporte, coordinando comunicaciones y evaluando riesgos. Cada oficial recibió un kit limitado de suministros: radios con alcance restringido, mapas incompletos, municiones de práctica y recursos escasos. Nada era perfecto. Nada era seguro. Todo era realista. «Recuerden», continuó Ale, «en combate no hay segundas oportunidades. Deben pensar rápido, reaccionar antes de que los problemas se agraven y adaptarse constantemente. Este escenario simula decisiones de vida o muerte. Aunque nadie saldrá herido, quiero que sientan la presión que enfrentarían realmente». El primer movimiento comenzó con Pierce guiando a su equipo a través de callejones estrechos y edificios abandonados. Cada esquina era un punto crítico. Los oficiales debían tomar decisiones inmediatas sobre cobertura, avances y comunicación. Ale observaba desde una posición elevada, evaluando no solo sus decisiones tácticas, sino también la forma en que lideraban a sus subordinados. Cada gesto, cada comando, cada interacción contaba. «Reporte de situación», ordenó Pierce por radio, intentando mantener la calma mientras su equipo avanzaba. «Posible presencia enemiga detectada en el ala este del bloque». «Confirmado», respondió Brooks, desde el puesto de control. «Recursos limitados, pero podemos apoyar con fuego simulado. Tomen decisión, avanzar o reagruparse». Pierce evaluó rápidamente. Sabía que cualquier demora podía comprometer la misión. Recordó las palabras de Ale sobre la importancia de la rapidez y la responsabilidad personal. «Avanzaremos», decidió finalmente. «Prioridad, asegurar el bloque y evacuar cualquier víctima simulada. Manténganse alerta». Mientras tanto, Keller monitoreaba la comunicación y proporcionaba información estratégica al grupo. Los 3 oficiales comenzaron a comprender que el ejercicio no se trataba solo de ejecutar órdenes,
sino de tomar decisiones basadas en incertidumbre y riesgo real. Cada movimiento se evaluaba, no solo por su eficacia, sino por cómo demostraba su capacidad de liderazgo. ¡Alerta!, gritó uno de los actores que representaban amenazas enemigas. Movimiento detectado. Pierce reaccionó inmediatamente, ajustando la táctica del grupo, moviéndose con precisión y asegurando la cobertura de cada miembro. El grupo avanzó bajo el fuego simulado, pero lo más notable no era la habilidad técnica, sino la forma en que Pierce motivaba y guiaba a su equipo. Sus órdenes eran claras, pero también contenían un respeto evidente hacia quienes las ejecutaban. Ya no era solo un ejercicio académico, se estaba formando un líder. Ale observaba cada decisión, tomando notas mentales sobre los patrones de pensamiento y los reflejos de cada oficial. Sabía que lo que veían los oficiales en este ejercicio sería un espejo de cómo reaccionarían en situaciones de combate real, donde los errores no se podían corregir con un simple informe escrito. Después de casi una hora de maniobras, Pierce y su equipo alcanzaron el bloque asignado. Habían tomado decisiones rápidas y efectivas, pero también cometieron errores que pusieron a prueba su capacidad de adaptarse bajo presión. Ale se acercó inmediatamente después de la primera fase. Buen trabajo, pero recuerden, dijo. La eficiencia es importante, pero el liderazgo se demuestra en la gestión de errores. Cada decisión equivocada enseña más que cualquier éxito. Analicen sus movimientos y piensen en lo que podrían haber hecho mejor. Los oficiales intercambiaron miradas. Sabían que no se trataba de elogios o críticas superficiales, sino de lecciones reales que podrían salvar vidas en escenarios auténticos. Mientras el ejercicio continuaba, Ale introdujo variables imprevistas, fallas de comunicación, recursos bloqueados, información contradictoria y desafíos inesperados para los líderes. Cada uno de los oficiales debía adaptarse de inmediato, evaluar prioridades y tomar decisiones bajo presión. Las horas pasaban y el calor del sol de la mañana se hacía sentir, pero nadie flaqueaba. La intensidad del entrenamiento obligaba a cada participante a enfrentarse a sus propias limitaciones y prejuicios. ¿Cómo manejan la incertidumbre?, preguntó Ale durante un breve descanso. ¿Actúan con confianza basada en información incompleta, o dudan y paralizan al equipo? La respuesta a eso los define como líderes. Pierce, Brooks y Keller se miraron entre sí. Habían aprendido más en unas pocas horas que en semanas de teoría en la academia. Comprendían que un líder no solo dirige, sino que inspira, protege y toma decisiones difíciles cuando todo parece incierto. La teoría era inútil si no se podía aplicar en tiempo real. Al final del día, el ejercicio concluyó con una revisión exhaustiva. Ale reunió a todos los oficiales en la sala de conferencias de la base. Cada decisión, cada error, cada acierto fue analizado y discutido en detalle. Los tres tenientes, aunque agotados, mostraban un renovado sentido de responsabilidad y comprensión. Sus notas estaban llenas de observaciones, reflexiones y compromisos para mejorar. Hoy, dijo Ale, cerrando la sesión, no se trató de quién sabía más sobre tácticas o protocolos. Se trató de quién puede liderar bajo presión, mantener la calma y garantizar que su equipo salga seguro y cumpla la misión. Esas son las habilidades que la academia no siempre puede enseñar. El silencio en la sala era absoluto. Cada oficial comprendía la magnitud de lo aprendido. Por primera vez, la distancia entre la teoría y la práctica se hizo tangible. Pierce, Brooks y Keller intercambiaron miradas, conscientes de que el camino hacia el liderazgo auténtico apenas comenzaba. Recuerden, concluyó Ale, esta experiencia es solo un capítulo. La guerra, los conflictos y los desafíos futuros no esperarán a que estén listos. Lo que aprendieron hoy, si lo aplican con integridad y respeto, los convertirá en líderes que otros querrán seguir, no solo obedecer. Mientras los oficiales abandonaban la sala, Ale se quedó unos segundos observando. Sabía que la verdadera transformación no se había producido en minutos ni en ejercicios, sino en la forma en que estos jóvenes habían empezado a reconocer la diferencia entre el conocimiento académico y la experiencia vivida. Había sembrado la semilla del respeto, la humildad y la toma de decisiones responsable. Era un pequeño cambio, pero suficiente para marcar una diferencia significativa en sus carreras. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre la base Claymore, Lorenzo Ale sonrió ligeramente. Sabía que su misión no era enseñar tácticas perfectas, sino formar líderes capaces de enfrentar la realidad sin perder la esencia de lo que significa ser un verdadero militar: responsabilidad, valor y respeto por quienes dependen de ellos. A la mañana siguiente,
la base Claymore despertó con un ritmo distinto. El ejercicio del día anterior había dejado una impresión profunda en los oficiales subalternos. Pierce, Brooks y Keller caminaban hacia la sala de conferencias con una mezcla de respeto y ansiedad. Sabían que la segunda fase del entrenamiento con Ale no sería simplemente práctica táctica, sino un examen de juicio, liderazgo y capacidad de adaptación. Lorenzo Ale ya estaba preparado, con un proyector encendido y mapas estratégicos desplegados. Su postura emanaba autoridad sin ser intimidante, era el tipo de líder que inspiraba atención y reflexión. «Buenos días», saludó Ale. «Hoy vamos a analizar escenarios de combate urbano, con énfasis en la toma de decisiones críticas y la protección de nuestro equipo bajo presión. Recuerden que no hay soluciones perfectas. Lo que importa es cómo responden cuando las condiciones cambian». Los tres oficiales se sentaron en la primera fila, cuadernos listos, marcando en silencio cada instrucción. Ale comenzó a explicar la primera simulación, una operación de rescate en un complejo urbano bajo amenaza constante. La información era limitada, las comunicaciones eran intermitentes y los recursos escasos. La presión que se ejercía sobre los líderes era inmediata, y cualquier error podía costar vidas en el escenario simulado. «Pierce, su equipo está encargado de asegurar la entrada principal», dijo Ale. «Brooks, coordinarás las comunicaciones y los recursos. Keller, gestionarás la evacuación y la seguridad de los civiles simulados. Las decisiones deben tomarse de manera rápida y decisiva». Mientras los oficiales analizaban la situación, Ale añadió un giro inesperado, un fallo en el sistema de comunicación. Pierce recibió información incompleta sobre la ubicación de los hostiles y la ruta de evacuación. Brooks tuvo que improvisar canales de radio alternativos y Keller ajustó los planes de evacuación en tiempo real. Cada decisión se veía reflejada inmediatamente en la simulación. Errores menores provocaban retrasos y riesgos mayores para el equipo. «Esto es lo que ocurre en un verdadero escenario de combate», comentó Ale. «No hay tiempo para dudar, y cada decisión tiene consecuencias inmediatas. Observen cómo su juicio y su liderazgo afectan a todo el equipo». Pierce tomó la iniciativa. Su voz firme pero calmada guiaba a su grupo mientras se movían a través de pasillos estrechos y escaleras simuladas, ajustando tácticas según la información incompleta que recibían. Brooks y Keller se adaptaban con agilidad, reconociendo que la coordinación efectiva era tan importante como la ejecución táctica. «Alerta. Hostiles detectados en la ala norte», gritó un actor dentro de la simulación, reproduciendo sonidos de disparos y explosiones. «Evalúen la situación y actúen». Pierce reaccionó de inmediato, ordenando cobertura, movimientos estratégicos y comunicación constante con Brooks y Keller. La tensión en la sala de conferencias se sentía casi física, los otros oficiales observaban atentos, tomando notas sobre cada decisión. Ale observaba desde su posición elevada, evaluando no solo la eficacia táctica, sino también la forma en que cada líder mantenía la calma, inspiraba confianza y protegía a su equipo. Cada gesto y cada comando hablaban de la verdadera habilidad de liderazgo, más allá del conocimiento académico. Después de la primera fase, Ale reunió a todos para la revisión. Pierce, su equipo avanzó bien, pero la coordinación podría haber sido más eficiente. Los retrasos en la comunicación podrían haber comprometido la misión. Brooks, tus improvisaciones fueron útiles, pero recuerda que la anticipación es clave. Keller, tu manejo de la evacuación fue sólido, pero podrías haber asignado recursos más estratégicamente. Lo más importante aquí es que cada decisión refleja su capacidad de liderazgo y no solo su conocimiento táctico. Los oficiales tomaron nota, reflexionando sobre cada detalle. Por primera vez, comprendieron que el liderazgo efectivo no se mide por órdenes impecables ni por teorías estudiadas, sino por la capacidad de adaptarse, inspirar y mantener la cohesión bajo presión extrema. Ahora, dijo Ale, vamos a intensificar la simulación. Introduciré variables imprevistas, refuerzos enemigos, civiles heridos y fallas logísticas. Quiero que experimenten la presión real de la toma de decisiones bajo condiciones cambiantes. Pierce y su equipo avanzaron nuevamente, enfrentándose a escenarios más complejos. Los oficiales descubrieron rápidamente que las soluciones simples ya no funcionaban. Las rutas de evacuación se bloqueaban, la información era contradictoria y los recursos escaseaban. Cada segundo contaba. Pierce. Movimiento enemigo desde el sur. Alertó Brooks por radio. Cobertura. Dividan al equipo y aseguren la posición. Ordenó Pierce,
ajustando la táctica sobre la marcha. Keller coordinó la evacuación, asegurando que los civiles fueran trasladados a zonas seguras mientras Pierce y Brooks mantenían la defensa. La sincronización y la comunicación se convirtieron en factores críticos. Cada movimiento incorrecto podía simular pérdidas graves. Ale observaba con atención. Sabía que estas lecciones marcarían la diferencia entre líderes que podían improvisar bajo presión y aquellos que se paralizaban frente a la incertidumbre. La teoría académica no enseñaba esto, solo la experiencia práctica podía inculcar la verdadera resiliencia. Después de varias horas, el ejercicio concluyó. Los oficiales estaban exhaustos, sudorosos y mentalmente agotados. Ale reunió al grupo para la revisión final. Hoy no se trató de quién ejecutó las órdenes más rápido o quién tuvo la estrategia más elegante, dijo Ale. Se trató de liderazgo. De cómo cada uno de ustedes manejó la presión, tomó decisiones críticas y mantuvo la seguridad de su equipo. Las lecciones que aprendieron hoy son más valiosas que cualquier libro de táctica. Pierce, Brooks y Keller asintieron, comprendiendo finalmente que la experiencia práctica y la capacidad de adaptación eran herramientas que ninguna teoría podía sustituir. La diferencia entre la academia y la realidad había quedado clara. El liderazgo no se enseña solo en aulas, se aprende enfrentando incertidumbre y tomando decisiones cuando el riesgo es real. Recuerden, concluyó Ale, cada misión, cada operación y cada ejercicio es una oportunidad para aprender y crecer. La verdadera medida de un líder no es la rapidez con la que cumple órdenes, sino la manera en que protege, guía y toma decisiones bajo presión. Al final del día, los oficiales salieron con una nueva comprensión del liderazgo. La tensión inicial se había transformado en respeto, no solo hacia Ale, sino hacia la experiencia práctica y la importancia de aprender de quienes han enfrentado el combate real. Lo que comenzó como un ejercicio táctico se convirtió en una lección de vida sobre responsabilidad, juicio y el valor de la experiencia. Los tres oficiales regresaron a sus barracones, reflexionando sobre lo que habían aprendido. Sabían que sus futuras decisiones serían más sabias, más rápidas y más fundamentadas en la comprensión de que la teoría y la práctica deben coexistir para formar líderes verdaderamente efectivos. Mientras el sol se ponía sobre la base Claymore, Ale observaba desde la torre de control, satisfecho. Había sembrado semillas de liderazgo, humildad y respeto, y sabía que los resultados de este entrenamiento se manifestarían en cada acción futura de los oficiales. La mañana que comenzó con prejuicios y expectativas rígidas había culminado en un aprendizaje profundo y duradero. La base militar amaneció con un silencio inusual, interrumpido solo por el eco de botas sobre el concreto y el rugido distante de vehículos blindados en movimiento. Pierce, Brooks y Keller llegaban al comedor, todavía digiriendo las lecciones del día anterior. La experiencia con Ale los había sacudido. Por primera vez comprendían que el conocimiento académico solo era un complemento de lo que realmente se necesitaba en situaciones de combate. Todavía no puedo creer lo que pasó ayer, dijo Brooks mientras servía café. Pensé que teníamos todo bajo control hasta que Ale empezó a introducir variables inesperadas. Yo también, respondió Keller. Me di cuenta de que no había previsto nada de lo que ocurrió. No se trataba solo de táctica, sino de leer la situación, reaccionar y mantener a todos a salvo. Pierce guardó silencio unos segundos, observando su taza de café. Es diferente cuando ves cómo las decisiones afectan a tu gente en tiempo real. Hasta ahora pensaba que todo era teoría, simulación, pero ayer sentí la presión real, como si los errores tuvieran consecuencias verdaderas. Ale apareció en el comedor, caminando con calma entre las mesas. Su mirada era firme, pero amable. Se acercó a los tres oficiales y se sentó frente a ellos. Buenos días, dijo Ale. Espero que hayan reflexionado sobre el ejercicio de ayer. La lección no termina en la sala de conferencias, continuará en cada decisión que tomen de ahora en adelante. Sí, señor, dijeron los tres al unísono, con un respeto renovado. Estamos aprendiendo lo que nunca nos enseñaron en la academia. Exacto, afirmó Ale. Hoy vamos a avanzar un paso más. Esta vez, introduciremos la dinámica de liderazgo intermedio. Serán responsables no solo de decisiones tácticas, sino de coordinar equipos con miembros de distintas especialidades, incluyendo personal civil y contratistas. Esto les enseñará a valorar la experiencia de todos los miembros de un equipo, no solo la suya propia. Pierce frunció el ceño. Personal civil, eso suena complicado. ¿Cómo se maneja a alguien con experiencia de combate real pero que no está bajo nuestra cadena de mando?
Ale sonrió. Ese es precisamente el punto. Muchos de ustedes subestiman la experiencia que no proviene de la academia. Los contratistas veteranos pueden tener conocimientos que superan lo que ustedes aprendieron en libros y simulaciones. Aprenderán a escuchar, a delegar y a reconocer la autoridad basada en la experiencia, no solo en el rango. La primera fase consistía en un escenario de rescate donde equipos mixtos debían colaborar. Los oficiales tendrían que coordinar soldados activos con contratistas veteranos, ingenieros civiles y especialistas médicos. La simulación estaba diseñada para mostrarles que la jerarquía no siempre determina la mejor decisión, la experiencia y la comunicación efectiva sí. Ale presentó a los participantes del equipo mixto. Entre ellos destacaba un hombre mayor, de uniforme desgastado pero impecable en su postura, con cicatrices visibles en brazos y cuello. Su presencia imponía respeto silencioso. Este es Samuel Kane, explicó Ale. Veterano de múltiples despliegues en zonas de conflicto, experto en tácticas de combate urbano. Aprendan de él. Escúchenlo. No porque sea obligatorio, sino porque su experiencia puede salvar vidas. Pierce, Brooks y Keller intercambiaron miradas. Habían visto hombres mayores en la base antes, pero la postura y la confianza de Kane transmitían algo distinto. No era arrogancia, era autoridad derivada de la experiencia vivida. Comencemos, dijo Ale. Su objetivo es evacuar a un grupo de civiles simulados atrapados en un complejo industrial. Tendrán que coordinar movimientos, comunicaciones y tácticas defensivas. La situación cambiará constantemente y deben adaptarse. Desde el primer minuto, la simulación desafió a los oficiales. La información era incompleta, los civiles se movían de manera impredecible y los contratistas como Kane ofrecían sugerencias basadas en experiencias pasadas que los jóvenes oficiales nunca habían considerado. Pierce, cubre el ala este y asegúrate de que los civiles no se expongan, ordenó Kane. Usa cobertura y mantén la calma. No actúes solo por lo que ves en los informes. Evalúa la situación. Pierce asintió, sorprendido por la claridad y seguridad de Kane. Sus órdenes no eran autoritarias, sino estratégicas y basadas en años de experiencia en combate real. Brooks y Keller comenzaron a entender que las simulaciones de la academia no podían compararse con la improvisación y juicio que un veterano podía ofrecer. La situación se complicó cuando una explosión simulada bloqueó la ruta principal de evacuación. Los oficiales se vieron obligados a cambiar de estrategia sobre la marcha. Kane permaneció tranquilo, guiando a Pierce y su equipo. Recuerden, cada decisión afecta a todo el grupo. Mantengan la comunicación abierta y no subestimen los riesgos. Pierce improvisó una nueva ruta, mientras Brooks gestionaba la comunicación y Keller reorganizaba los recursos médicos para los civiles simulados. La coordinación con Kane se volvió fundamental, cada consejo que ofrecía el veterano mejoraba la eficacia del equipo. Nunca subestimen a alguien con experiencia de campo, les dijo Kane mientras revisaban los movimientos. Las teorías son útiles, pero la práctica salva vidas. Ale observaba cada decisión, anotando errores y aciertos. Sabía que esta lección marcaría una diferencia duradera. Los oficiales subalternos comprendían finalmente la importancia de respetar y aprender de la experiencia real, incluso cuando venía de fuera de la cadena de mando tradicional. Tras varias horas de simulación intensiva, Ale reunió a todos. Hoy han aprendido que el liderazgo no se trata solo de rango o de cumplir órdenes al pie de la letra, explicó. Se trata de escuchar, adaptarse y reconocer la experiencia donde quiera que se encuentre. Samuel Kane no está aquí para demostrar autoridad, está aquí para guiarlos con conocimiento que ustedes no poseen. Pierce, Brooks y Keller asintieron, absorbiendo la lección. La arrogancia inicial había sido reemplazada por humildad y respeto. Comprendieron que un líder efectivo combina educación, experiencia y capacidad de adaptación, y que a veces los mayores maestros no son quienes tienen un rango superior, sino quienes han vivido la realidad del combate. Al final del día, Ale se acercó a los tres oficiales. Recuerden esto, el respeto hacia la experiencia es un pilar del liderazgo. Juzgar prematuramente a alguien puede poner en riesgo la misión y vidas humanas. Mantengan esta lección en mente, no solo durante simulaciones, sino en cada decisión que tomen en el futuro. Los oficiales regresaron a sus barracones con nuevas perspectivas. La experiencia con Kane había reforzado su comprensión del liderazgo, el valor de la práctica y la importancia de reconocer la experiencia más allá de los títulos y la formación académica. Por primera vez,
Comprendieron cómo la combinación de teoría y práctica podía convertirlos en líderes completos, capaces de guiar a su equipo bajo presión real. Mientras la base se sumía en el silencio de la tarde, Kane observaba desde la torre, satisfecho. Había sembrado respeto y comprensión en la próxima generación de oficiales. Las lecciones de liderazgo que transmitía hoy tendrían un impacto duradero en cada misión futura que estos jóvenes liderarán. La verdadera educación militar no solo se basaba en ejercicios tácticos, sino en inculcar valores de humildad, respeto y aprendizaje continuo. Los oficiales sabían que habían dado un paso significativo. La arrogancia inicial se había transformado en conciencia de la importancia de escuchar y valorar a aquellos con experiencia real. La jornada que comenzó con dudas y resistencia había terminado con comprensión y admiración. La mañana siguiente en Fort Braxton despertó con un aire de expectación. Los oficiales subalternos caminaban hacia el edificio de entrenamientos con libretas y tabletas, ansiosos por continuar las lecciones iniciadas el día anterior. La experiencia con Samuel Kane había dejado una impresión imborrable. Por primera vez, comprendían que el conocimiento académico solo podía llevarlos hasta cierto punto. Más allá de eso, la práctica y la experiencia de campo definían a un verdadero líder. Pierce, Brooks y Keller se encontraban entre los primeros en llegar. Mientras esperaban, discutían en voz baja las lecciones aprendidas, como la calma y la claridad de Kane habían guiado al equipo en la simulación, como su enfoque basado en la experiencia había salvado vidas simuladas y como la arrogancia inicial de los jóvenes oficiales había sido un error. No puedo dejar de pensar en lo que dijo Kane sobre las decisiones rápidas, comentó Brooks. Todo el tiempo intentaba anticipar la situación, incluso antes de que se presentara el problema. Esa es una habilidad que no se enseña en libros. Y su manera de comunicarse con todos, añadió Keller. No nos dio órdenes como si fuéramos niños, nos enseñó a pensar y reaccionar. Eso es liderazgo real. Pierce asintió, reflexionando sobre lo que significaba la diferencia entre teoría y práctica. La lección del día anterior había reforzado algo que intuía desde hacía tiempo: la verdadera autoridad se gana con experiencia y resultados, no con títulos o rango académico. A las 0800 horas, Ale apareció en el patio de entrenamiento. Su presencia imponía respeto, y los oficiales se enderezaron automáticamente. Buenos días, dijo Ale. Hoy avanzaremos hacia escenarios más complejos, donde las decisiones no solo afectarán a un grupo pequeño, sino a toda una operación simulada. Aprenderán a coordinar múltiples unidades, integrar información de inteligencia y reaccionar bajo presión extrema. Los oficiales fueron conducidos a un amplio complejo de entrenamiento urbano, diseñado para simular un centro de operaciones de rescate. Edificios abandonados, vehículos simulados, obstáculos y escenarios de emergencia hacían que la simulación fuera lo más realista posible. Samuel Kane ya estaba presente, revisando los planos de la misión con calma y precisión. Hoy, explicó Ale, cada equipo liderado por oficiales subalternos trabajará con personal mixto, incluyendo contratistas veteranos y expertos civiles. Su objetivo es evacuar a civiles en peligro mientras mantienen la seguridad de todos los miembros del equipo. La cooperación, la comunicación y la evaluación rápida de riesgos serán determinantes. Pierce, Brooks y Keller se agruparon con sus equipos. La tensión era palpable. Todos recordaban cómo sus prejuicios iniciales habían puesto en evidencia la importancia de escuchar y aprender de la experiencia. Ahora, bajo la supervisión de Kane y Ale, aplicarían esas lecciones en tiempo real. La simulación comenzó con un escenario crítico: un edificio parcialmente colapsado con civiles atrapados en el interior. Kane tomó la iniciativa, guiando al equipo con instrucciones claras y basadas en la experiencia. Pierce, lidera la entrada este. Brooks, asegúrate de que la evacuación siga el protocolo de seguridad. Keller, coordina los suministros médicos. Mantengan comunicación constante. Pierce ejecutó las órdenes con precisión, sorprendiéndose de su propia capacidad de reacción bajo presión. Cada movimiento estaba calculado, pero con flexibilidad para adaptarse a cambios inesperados. Kane observaba, interviniendo solo cuando era estrictamente necesario, permitiendo que los oficiales aprendieran por experiencia directa. A mitad de la simulación, una explosión simulada bloqueó la ruta principal de evacuación. La tensión se intensificó. Pierce y su equipo debían encontrar una ruta alternativa mientras mantenían la seguridad de los civiles simulados. Kane mantuvo la calma. No entren en pánico, dijo. Evalúen las opciones,
coordinen y tomen decisiones rápidas. La mejor ruta no siempre es la más obvia. Brooks identificó una salida lateral mientras que Jer organizaba un grupo para cubrir a los civiles. Pierce lideró la maniobra con determinación. La coordinación era impecable, la experiencia de Kane como guía fue crucial. Después de varias horas de intensa simulación, Ale reunió a todos para un análisis de la operación. Los oficiales evaluaron lo que habían hecho bien y lo que podían mejorar. La lección más importante, sin embargo, vino de Kane. Hoy han aprendido que el liderazgo efectivo no se trata solo de dar órdenes, explicó Kane. Se trata de escuchar, adaptarse y valorar la experiencia de todos los miembros de su equipo. Los errores pueden costar vidas, y la arrogancia nunca debe interferir con la toma de decisiones. Pierce reflexionó sobre sus acciones. La humildad que había sentido ante Kane se había transformado en confianza, no porque ignorara su formación académica, sino porque ahora comprendía cómo aplicar esa formación en situaciones reales. Ale continuó con una segunda fase, un escenario nocturno con visibilidad limitada. El estrés se incrementó, y las decisiones debían tomarse bajo presión extrema. Los equipos se movían entre edificios, utilizando comunicación táctica y señalización para coordinar la evacuación. La experiencia de Kane fue fundamental nuevamente, pero esta vez los oficiales comenzaron a asumir más responsabilidad, integrando sus conocimientos académicos con las tácticas enseñadas por Kane. Recuerden, dijo Ale. El rango no garantiza la seguridad ni la eficacia. La experiencia real y la capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas es lo que salva vidas. Pierce lideró a su equipo con eficacia, aplicando tácticas aprendidas tanto en la academia como de Kane. Brooks y Keller tomaron decisiones rápidas que demostraban que habían absorbido la lección, escuchar antes de actuar, valorar la experiencia, comunicar claramente y adaptarse al entorno. Al final de la jornada, Ale reunió a todos para un debriefing final. Hoy, dijo, han enfrentado escenarios diseñados para probar no solo su conocimiento táctico, sino su capacidad de liderazgo y toma de decisiones bajo presión. Han trabajado con veteranos, civiles y personal mixto. Han aprendido a reconocer la autoridad basada en la experiencia, no solo en el rango. Kane añadió. Espero que recuerden que los líderes verdaderos combinan educación, experiencia y humildad. No subestimen nunca la capacidad de alguien solo porque no lleva un título o un rango visible. La vida real enseña lecciones que los libros no pueden ofrecer. Pierce, Brooks y Keller asintieron, entendiendo finalmente el alcance de la enseñanza. La arrogancia inicial había sido reemplazada por respeto y admiración. Habían aprendido a escuchar y valorar a quienes habían vivido la realidad del combate. Esta experiencia no termina aquí, dijo Ale. Cada decisión, cada acción, será un reflejo de lo que han aprendido. El liderazgo no es estático, se construye y se mantiene con cada elección que toman. La jornada concluyó con un sentimiento de logro y reflexión. Los oficiales habían comprendido que el respeto hacia la experiencia, la humildad y la capacidad de adaptarse bajo presión eran pilares esenciales del liderazgo. Kane, con su presencia silenciosa pero imponente, había logrado lo que ninguna lección académica podría: enseñarles a liderar con eficacia, empatía y respeto por la vida humana. Pierce, Brooks y Keller regresaron a sus barracones con la convicción de que lo aprendido marcaría su carrera y la forma en que liderarían a sus equipos. La experiencia con Kane había dejado una lección clara: la combinación de teoría y práctica, respeto y acción, era la clave para convertirse en líderes completos. La siguiente semana en Fort Braxton comenzó con un aire de anticipación y respeto renovado. Los jóvenes oficiales que habían enfrentado la lección de Samuel Kane el día anterior caminaban por los patios con una actitud distinta. La arrogancia había sido reemplazada por humildad y curiosidad. La experiencia había impuesto una lección que la teoría por sí sola nunca podría enseñar. Pierce, Brooks y Keller se encontraban entre los primeros en llegar al edificio de conferencias, cada uno con una libreta preparada para registrar las lecciones de la jornada. Samuel Kane ya los esperaba, de pie junto a un mapa táctico extendido sobre una mesa. Su postura tranquila y segura irradiaba autoridad sin necesidad de imponerla. Los oficiales se enderezaron al verlo, conscientes de que hoy se profundizaría en aspectos más complejos del liderazgo y la toma de decisiones en escenarios críticos. Buenos días, saludó Kane con voz firme pero serena. Hoy trabajaremos en operaciones coordinadas de rescate bajo condiciones adversas. Cada decisión que tomen afectará directamente la seguridad de sus equipos y de las personas bajo su protección.
Los oficiales subalternos asintieron. La intensidad del día anterior todavía estaba fresca en sus mentes. Habían aprendido que la experiencia no se puede sustituir con títulos ni con libros, que la confianza y el respeto se ganan con acciones, no con palabras. Dividiremos los equipos en unidades mixtas, continuó Kane. Cada unidad contará con oficiales, soldados en servicio activo y contratistas veteranos. Sus tareas incluirán planificación táctica, evacuación de civiles, gestión de recursos limitados y resolución de crisis en tiempo real. Los equipos se desplazaron hacia un complejo de entrenamiento urbano aún más detallado que el de la jornada anterior. Edificios abandonados, vehículos simulados, obstáculos y escenarios de emergencia creaban un ambiente que replicaba con fidelidad las condiciones de una operación real. Esta vez, Kane se aseguraba de que cada oficial asumiera responsabilidades que pusieran a prueba tanto su conocimiento académico como su capacidad de liderazgo práctico. Pierce fue asignado a liderar un equipo de evacuación por un edificio colapsado mientras Brooks coordinaba la logística de suministros médicos y Keller supervisaba la comunicación y coordinación entre unidades. La tensión era palpable, cada decisión debía tomarse con rapidez y precisión. Recuerden, recordó Kane, no se trata solo de mover a los civiles de un punto a otro. Se trata de mantener la calma bajo presión, evaluar riesgos y actuar con juicio. La vida de su equipo depende de sus decisiones. La simulación comenzó con un escenario crítico, un edificio parcialmente destruido por una explosión simulada. Los oficiales aplicaron lo aprendido previamente, combinando teoría y experiencia práctica. Pierce lideraba la maniobra con confianza, pero cada movimiento estaba calibrado cuidadosamente, anticipando posibles obstáculos y reaccionando a imprevistos. En un momento, una alarma simulada indicó un derrumbe parcial en la ruta principal de evacuación. Los civiles debían ser reubicados mientras se aseguraba la seguridad de los equipos. Brooks identificó una salida lateral y Keller ajustó la comunicación para coordinar a todas las unidades. Kane supervisaba sin intervenir, permitiendo que los oficiales tomaran decisiones autónomas. Excelente, dijo Kane mientras observaba desde una distancia segura. La coordinación y la comunicación están funcionando. Ahora evalúen riesgos y prioricen la seguridad. Los oficiales comenzaron a notar cómo las decisiones rápidas y calculadas podían reducir los riesgos y salvar vidas. La lección se estaba asimilando, el liderazgo efectivo requiere adaptación constante, valoración de la experiencia y comunicación clara. Después de varias horas de maniobras, Kane reunió a todos para un debriefing. Hoy han enfrentado escenarios diseñados para probar no solo sus habilidades tácticas, sino también su capacidad de liderazgo bajo presión, explicó. Han trabajado con veteranos y civiles experimentados. Han aprendido que respetar la experiencia de quienes han estado en combate real es esencial para la eficacia del equipo. Pierce, Brooks y Keller reflexionaban sobre su crecimiento personal. La arrogancia de la semana anterior había sido reemplazada por una conciencia de que escuchar, valorar y aprender de la experiencia era crucial para liderar efectivamente. El liderazgo, continuó Kane, no se mide por rangos o títulos, sino por decisiones acertadas bajo presión, por la capacidad de adaptarse y por el respeto hacia todos los miembros del equipo, independientemente de su origen o posición. Más tarde, se presentó un escenario nocturno, diseñado para aumentar la dificultad y el estrés. La visibilidad limitada y los cambios repentinos en las condiciones del terreno obligaban a los oficiales a tomar decisiones inmediatas. Cada unidad debía evacuar a civiles mientras mantenía la seguridad de su propio equipo y de los contratistas veteranos. Recuerden, advirtió Kane, el rango no garantiza la eficacia. La verdadera autoridad proviene de la experiencia, la habilidad y la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión. Durante la simulación nocturna, Pierce y su equipo demostraron un notable progreso. Aplicaron tácticas aprendidas y adaptaron estrategias en tiempo real, mientras Brooks y Keller mantenían la comunicación y aseguraban la integridad del grupo. La experiencia de Kane fue fundamental, pero los oficiales comenzaron a asumir liderazgo activo, aplicando sus conocimientos y evaluando riesgos de manera autónoma. Al final de la jornada, Ale reunió a todos los participantes para un análisis final de las operaciones. Hoy han enfrentado situaciones que requieren más que conocimiento académico, dijo Ale. Han aprendido a integrar experiencia y educación para liderar con eficacia. Han trabajado con equipos mixtos y han enfrentado desafíos complejos que simulan condiciones reales de combate y rescate. Kane añadió.
El verdadero liderazgo implica escuchar, evaluar y actuar. No subestimen nunca la experiencia de quienes han estado en combate. Aprendan de ellos y reconozcan la autoridad basada en hechos, no solo en apariencia o rango. Pierce, Brooks y Keller comprendieron que la lección se extendía más allá de las simulaciones. La experiencia de Kane había demostrado cómo la colaboración, la empatía y el respeto a la experiencia real podían transformar a un líder teórico en un líder completo. Al regresar a los barracones, los oficiales reflexionaban sobre la importancia de sus decisiones y de cómo aplicarlas en situaciones futuras. La humildad adquirida y la comprensión de la experiencia real se convirtieron en pilares de su formación. Creo que finalmente entiendo lo que Kane nos quería enseñar, comentó Brooks. El liderazgo no se trata de imponer, sino de guiar con conocimiento, experiencia y respeto. Pierce asintió, sintiendo que había aprendido a equilibrar teoría y práctica, y a valorar la experiencia de quienes habían enfrentado situaciones reales. Keller añadió: nunca subestimen a alguien por su apariencia o rango. Lo que importa es lo que pueden hacer y cómo lo aplican bajo presión. La jornada concluyó con un sentimiento de logro colectivo. Los oficiales habían internalizado lecciones cruciales, la experiencia y la práctica eran esenciales, el respeto debía ser mutuo y la colaboración era la clave para el éxito de cualquier operación. Kane y Ale observaban con satisfacción cómo los jóvenes oficiales aplicaban lo aprendido. Antes de despedirse, Kane dejó un mensaje final. Recuerden siempre estas lecciones. La teoría es importante, pero la experiencia salva vidas. Lideren con juicio, respeto y humildad. Solo así podrán cumplir su deber de manera efectiva. Pierce, Brooks y Keller regresaron a sus habitaciones con la convicción de que lo aprendido marcaría no solo su desempeño como oficiales, sino también la forma en que guiarían a sus equipos en el futuro. La combinación de teoría, práctica, experiencia y respeto se había convertido en la piedra angular de su formación. La semana cerraba con la certeza de que la verdadera enseñanza había sido internalizada. El liderazgo efectivo requiere más que títulos y rangos, requiere acción, juicio, experiencia, sobre todo, respeto por quienes han enfrentado el verdadero campo de batalla. La última jornada en Fort Braxton comenzó con un aire de anticipación y solemnidad. Los oficiales subalternos llegaron temprano a la sala de conferencias, conscientes de que hoy no solo se evaluaría su progreso, sino que también se consolidaría la lección más importante, cómo aplicar la teoría en situaciones reales y cómo reconocer la verdadera experiencia militar. Samuel Kane estaba allí, acompañado del general Ale, y la sala respiraba respeto y concentración. Hoy, comenzó Kane, vamos a integrar todo lo aprendido durante la semana. Tendrán que liderar operaciones combinadas, donde cada decisión, por pequeña que parezca, tendrá consecuencias directas sobre la seguridad de su equipo y de los civiles simulados. Los tres jóvenes oficiales, Pierce, Brooks y Keller, se sentaron en primera fila, conscientes de que esta sería su prueba más importante. No se trataba solo de aplicar procedimientos, sino de demostrar madurez, juicio y capacidad para aprender de quienes habían enfrentado el combate real. Kane dividió a los participantes en equipos mixtos, mezclando oficiales con soldados experimentados y veteranos contratistas. La primera simulación comenzó en un complejo urbano cuidadosamente diseñado, edificios deteriorados, vehículos volcados, obstáculos estratégicos y civiles en posiciones simuladas de riesgo. La tensión era palpable. Cada unidad debía evacuar a los civiles, proteger a su personal y reaccionar ante imprevistos, mientras se comunicaban de manera efectiva. Pierce lideraba la unidad de evacuación principal. Su decisión de dividir al equipo en subunidades pequeñas para cubrir más terreno rápidamente demostró su capacidad de adaptación y pensamiento estratégico. Brooks supervisaba el suministro médico y Keller coordinaba comunicaciones entre todas las unidades. Cada uno aplicaba lo aprendido en la teoría y la experiencia vivida la semana anterior con Kane. Durante la simulación, un derrumbe parcial bloqueó la ruta principal de evacuación. Pierce evaluó rápidamente la situación y tomó la decisión de utilizar una salida lateral, priorizando la seguridad de los civiles y de sus subordinados. Brooks ajustó la ubicación de los kits médicos y Keller redirigió la comunicación para asegurar que todos los equipos estuvieran sincronizados. Excelente, comentó Kane mientras observaba desde la distancia. La coordinación es clave, pero recuerden siempre priorizar la seguridad y evaluar riesgos en tiempo real. A medida que avanzaba la simulación nocturna, las condiciones se hicieron más complejas.
La visibilidad limitada y los cambios repentinos en el terreno pusieron a prueba la capacidad de los oficiales para tomar decisiones rápidas bajo presión. Cada equipo enfrentó múltiples contingencias, explosiones simuladas, humo, heridos en diferentes lugares y cambios de objetivos inesperados. Pierce mostró liderazgo al mantener la calma y delegar responsabilidades según las habilidades de cada miembro. Brooks demostró habilidad logística y capacidad de adaptación al reorganizar suministros bajo condiciones adversas. Keller, aunque menos seguro al inicio, logró coordinar la comunicación de manera eficaz, asegurando que ninguna unidad quedara aislada o expuesta al peligro. Kane, observando a todos los oficiales, evaluaba no solo la ejecución táctica sino también el liderazgo y la toma de decisiones. Cada error era una oportunidad de aprendizaje y cada acierto, una confirmación de la integración efectiva de teoría y experiencia. Al finalizar la simulación, Kane reunió a todos los participantes para un análisis profundo. Lo que han visto hoy, dijo con voz firme, no es solo teoría. Cada decisión que tomaron podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en una situación real. Han trabajado con equipos mixtos y han tenido que valorar la experiencia de veteranos que han estado en combate real. Eso es liderazgo verdadero. Pierce reflexionó sobre cómo la humildad y la capacidad de escuchar habían transformado su manera de liderar. Brooks comprendió que la logística y la planificación eran importantes, pero la comunicación y la coordinación eran igualmente esenciales. Keller entendió que la confianza se gana con acciones y decisiones acertadas, no con rangos o títulos. El liderazgo, continuó Kane, no se mide por la apariencia, ni por el rango, ni por la educación académica. Se mide por la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión, de adaptarse a lo inesperado y de valorar la experiencia de quienes han enfrentado lo real. Después de la sesión de debriefing, Kane presentó a Marcus Kane, veterano condecorado que había acompañado las sesiones anteriores. La presencia de Kane reforzó la lección aprendida. La experiencia en combate real era un recurso invaluable y debía ser respetada y aplicada en la formación de oficiales. Quiero que comprendan algo, dijo Marcus Kane. Ninguna teoría puede reemplazar lo que se aprende en el terreno. Cada decisión que tomen en combate tendrá consecuencias. Aprendan de aquellos que han estado allí, respeten su experiencia y apliquen sus conocimientos con juicio y responsabilidad. Los oficiales tomaron notas detalladas, conscientes de que estas palabras no eran simples consejos, sino enseñanzas basadas en la vida y la muerte. Pierce, Brooks y Keller sintieron que la experiencia de Kane complementaba y elevaba todo lo que habían aprendido durante la semana. Después de la charla, el general Ale se dirigió a los oficiales. A partir de hoy, el liderazgo de ustedes no será juzgado solo por resultados en ejercicios simulados. Será juzgado por la forma en que reconocen la experiencia, cómo valoran a sus equipos y cómo toman decisiones bajo presión. La lección que aprendieron sobre Marcus Kane es un ejemplo perfecto. Nunca subestimen la autoridad basada en hechos y experiencia. Se programaron sesiones mensuales de entrenamiento en liderazgo y toma de decisiones en colaboración con veteranos. Marcus Kane aceptó convertirse en asesor permanente, compartiendo su conocimiento y guiando a los oficiales en la transición de la teoría a la práctica. La formación continuaría, ahora con un enfoque integral, estrategia, táctica, liderazgo y respeto a la experiencia real. Pierce, Brooks y Keller regresaron a sus cuarteles con una sensación de propósito renovado. Sabían que la arrogancia del pasado había sido reemplazada por humildad y que cada acción futura estaría guiada por lo aprendido de los veteranos y de sus propios errores y aciertos. Los días siguientes se centraron en prácticas adicionales de simulación, análisis de casos históricos de liderazgo y sesiones de mentoría con Kane y otros veteranos. Cada oficial aprendió a integrar teoría y experiencia, a reconocer la autoridad basada en hechos y a liderar con juicio y responsabilidad. Finalmente, la semana concluyó con una ceremonia simbólica. Los oficiales subalternos entregaron un reconocimiento a Marcus Kane y al general Ale por su guía y enseñanza. La experiencia no solo había transformado la forma de liderar de los jóvenes oficiales, sino que también había consolidado valores fundamentales: respeto, disciplina, humildad y la integración efectiva de la teoría con la práctica. Recuerden, dijo Kane durante la ceremonia, el liderazgo no termina con la formación académica. Se desarrolla cada día, en cada decisión y en la forma en que valoran y respetan la experiencia de quienes han enfrentado lo real. Los oficiales asintieron, conscientes de que habían recibido más que formación táctica. Habían aprendido lecciones de vida que los acompañarían en cada decisión futura.
La verdadera educación militar incluía la práctica, la experiencia y la capacidad de aplicar conocimientos bajo presión. Cuando los oficiales se dispersaron, Pierce se acercó a Marcus Kane. Gracias, señor. He aprendido más de usted en estos días que en todo un año de formación teórica. Ha sido un placer, respondió Kane. Ahora depende de ustedes aplicar estas lecciones, enseñar a otros y mantener la excelencia en todo momento. Brooks y Keller también expresaron su gratitud, y la atmósfera estaba impregnada de respeto y comprensión. La semana que había comenzado con prejuicios y errores de juicio terminaba con aprendizaje, respeto y un propósito claro para el futuro. Marcus Kane recogió sus documentos y se preparó para marcharse. Su misión había terminado, pero había dejado una huella duradera: 3 jóvenes oficiales transformados, un equipo más consciente y preparado, y la certeza de que la experiencia y la sabiduría no se pierden, sino que se transmiten. La lección final era clara: el liderazgo efectivo requiere acción, juicio, experiencia y respeto. Los prejuicios habían sido reemplazados por entendimiento, y la teoría había sido enriquecida con la práctica y la sabiduría de quienes habían enfrentado el verdadero campo de batalla. Al salir del edificio, Marcus Kane miró una última vez a los oficiales subalternos. Sabía que la próxima generación estaría mejor preparada gracias a las enseñanzas que ahora llevaban consigo. Los valores militares fundamentales, respeto, honor, disciplina y valentía, se habían reforzado de manera tangible, asegurando que el legado de la experiencia continuara. Y así, la historia de Marcus Kane y los oficiales subalternos de Fort Braxton llegaba a su cierre, con lecciones de liderazgo y vida que resonarían mucho más allá de las paredes de la base militar, mostrando que la verdadera educación militar se construye con hechos, respeto y dedicación.